Ahí están las hojas atrás. Hoy va a ser un domingo de estudio. No es tanto de una prédica de fuego o de una enseñanza de algo así con mucho avivamiento, ¿no? Vamos a estudiar un poco. Es el Pentecostés judeocristiano, o sea, vamos a irnos desde la fiesta original judía hasta el cristianismo y llegar hasta el día de hoy. Amén. Entonces vamos a leer y vamos a estudiar, es que sí, salieron bastantes hojas, son 6 hojas, pero es información poderosa y está alguna fundamentada en la palabra de Dios. Y por si se preguntan por qué traes 2 lentes, es que ya lo bifocal ya necesito bifocal para leer, lentes para leer. Gracias, Señor, porque la visión está mejorando. Bueno, el objetivo de esta enseñanza es que conozcamos el contexto de la fiesta de Pentecostés para poder entender y experimentar esta realidad. Cuando nosotros no conocemos, sí podemos de alguna manera tener una experiencia, pero créanme que no es tan profunda y tan rica como si conociéramos. De hecho, si voltean hacia el lado izquierdo y ven aquí nuestra visión es entender, dice, ¿verdad? Tenemos que entender el Evangelio completo. Y no solamente el Evangelio, a que nosotros aquí estamos refiriéndonos en nuestra visión al Evangelio. Esto puede aplicarse a cualquier cosa de la palabra de Dios o cualquier cosa de Dios. Necesitamos entender primeramente qué es Pentecostés, entender su origen, y una vez que lo entendamos, como decimos en el objetivo de esta enseñanza, vamos a poder experimentar esta realidad de una manera profunda. Amén. ¿Cuántos quieren de ustedes tener cada vez más Espíritu Santo? Amén, amén, amén. Qué bueno que levantó la mano. Y créanme que es importante entender. Ahora, va a ser 2 enseñanzas, no es una serie. La enseñanza que viene el próximo fin de semana es acerca de la escritura, de capítulo 2, verso del 1 al 13, con respecto a esta experiencia de Pentecostés que vivieron los discípulos, pero que hoy podemos experimentar. Nosotros no somos cesacionistas, aquellos que creen que ya cesó todas estas cosas maravillosas del Espíritu Santo. Nosotros somos más bien realistas, podríamos decirlo, o puede ser podríamos ser personas que creemos en la palabra de Dios, amén. Bueno, cuando nosotros, ahí decimos en la introducción, siempre cuando contextualizamos las cosas es que podemos, aquí abro un paréntesis, ¿entienden lo que es contextualizar? Cuando tú entras a un lugar y sientes un ambiente macabro, entras a tu casa personal, tu familia, y entras y sabes que hay un problema porque ves a un familiar allá y al otro en la esquina. Y sientes, aquí se pelearon, o aquí discutieron, o aquí pasó algo. Y luego dices, a ver, usted, bueno, no decimos así, ¿no? Pero podríamos decir, a ver, contextualícenme qué pasó aquí. Más bien nosotros decimos qué pasó aquí, ¿no? Pero el qué pasó es el contexto. El contexto es el que está antes del texto. Nosotros queremos estudiar Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 1 al 13, pero tenemos que contextualizarnos, irnos antes. Porque conociendo el origen, conociendo de profundidad esto, podemos entender el texto. Amén. Cuando nosotros no tenemos y no conocemos el contexto, nos volvemos puro pretexto. Conociendo el texto y el contexto, podemos nosotros entender y profundizar esa realidad.
¿no? Hay muchas cosas que se salen de contexto. Por ejemplo, puedo ver, yo le tomo un video al hermano, ¿no? Y está enseguida de un niño. Y de repente se ve en el puro video que él hace así. Y yo pongo ese pedacito de video y digo, miren el hombre malvado golpeando al niño. Pero la gente no sabe lo que hay atrás. Y resulta que lo que estaba jugando. Pero yo lo pesqué en el puro momento en el que está. Y luego después dices, ¡ay, qué lindo! Pero no tomé eso. ¿Sí me explico? Muchas cosas cuando las sacamos de contexto podemos cambiar la realidad, ¿no? Algunas sectas toman versículos y los doblan, o algunos sectarios, o algunos hombres también que no son tan sectarios de la iglesia, que toman la Biblia y le dan un giro, un texto bíblico, le dan un giro para que me justifique, para que me favorezca a mí, a favor de uno, ¿no? A favor de uno, pero lo descontextualizamos todo. Por eso yo le invito que si usted quiere ser sabio, contextualice las cosas. No las sentimentalice, no las emocione y no las agarre fuera de contexto. Amén. Bueno, voy a decir aquí lo que estábamos. Cuando nosotros, siempre que contextualizamos las cosas, podemos entenderlas mayormente o mejor. El contexto es para preparar una autopista para asimilar. ¿Sí entienden esa palabra, asimilar? Para tomarlo mejor. Cuando tú tienes un organismo sano, cualquier verdura, fruta o buen alimento que te tomes o comas, tu cuerpo va a asimilar los nutrientes y va a desechar lo que no le es bueno y agradable. Pero cuando tienes un organismo que lo malimpusiste y está atrofiado, no va a poder asimilar los nutrientes y las vitaminas y las cosas que te hacen bien, porque estás mal, porque tu cuerpo está mal. ¿Entendemos eso? Sí. Y entonces nosotros vamos a tomar esta escritura y nos vamos a ir un poco a la historia. Algunos dicen, no, a mí me gustaría más que fuera así de gozo, de grito. Eso va a venir, pero primero tenemos que entender el contexto de todas las cosas. Eso aplícalo a todo. Eso aplícalo a tus problemas, a tus situaciones. Contextualizar las cosas. Quiero saber el contexto. Yo no puedo dar una opinión, tú no puedes dar una opinión acerca de un caso si no sabes el contexto. Nunca lo hagas, por favor, te vas a meter en problemas y hasta en problemas espirituales. Si yo no conozco el caso y yo defiendo a una persona nomás porque es mi amigo o porque lo quiero mucho o porque me atrae mejor, yo puedo estar yendo en contra de la verdad. Tú contextualiza las cosas. ¿Cuál es el contexto? Para poder yo dar un juicio yo tengo que saber las dos partes de la verdad. Perdón, no las dos partes de la verdad es una sola. ¿No? La verdad se inclina hacia un lado. Yo tengo que conocer las dos partes para decir dónde está la verdad. O que no hay verdad en ningún lado. Porque ahí puede haber no verdad en un lado, pero por lo regular siempre está inclinado hacia un lado. ¿Para qué sirve el contexto cuando contextualizamos las cosas? Para generar una autopista y asimilar, como decía, mejor las cosas, o para que la revelación caiga mejor. Cuando yo tengo el don de ser maestro y lo ejerzo, yo puedo ayudar a que la revelación caiga más fácilmente. Si tú fueras en un avión y tuvieras una autopista con asfalto y una autopista sin asfalto, terracería, ¿en la cual te animarías a aterrizar tu avión? En la de que tiene asfalto, ¿no? ¿Sí entendieron eso? Porque se quedaron como que... ¿Sí? Tú tienes un avión y hay dos pistas, una de cemento, pues, y otra de terracería. Terracería, pura grava. Y pura tierra, pues, terracería. Es que aquí no hay terracería, ¿no? Allá en México hay mucha tierra y piedras. Hay calles de piedra. Y tú puedes decidir, ¿me voy por la de piedra o me voy por la de
cemento. ¿Cuál? Pues obviamente, ¿no? Si eres buen piloto vas a aterrizarla, porque en la otra puedes caer tu avión en un hoyo. Hay cristianos que no les interesa estudiar, ni conocer la verdad, ni llegar a la verdad. Y eso serían como esas calles de terracería. Pero hay aquellos que se preocupan por estudiar, por entender, y no estudiar almáticamente, sino buscar la revelación para que aterrice mejor el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer revelación donde haya pistas, autopistas bien sanas. Amén. El Espíritu Santo no va a traer revelación a corazones que están equivocados. No confundas el conocimiento almático con la revelación. La revelación te va a cambiar. El conocimiento lo vas a usar para matar, para destruir, para atacar. Ya. Poder, ¿para qué contextualizamos? Vamos a contextualizar para poder responder mejor a esta fiesta. Nosotros vamos a conocer Pentecostés histórico para que cuando llegue Pentecostés nosotros lo podamos vivir al máximo. Amén, me voy a ir más rápido. Y para sacar mayor provecho, por eso sacamos el contexto. Ahora vamos al segundo punto. Primero fue la introducción, el antes y el después de Pentecostés. Antes y el después de Pentecostés. Antes de entrar al texto directamente de Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 13, que eso lo vamos a hacer la próxima semana, hablaremos del Pentecostés judío, el original. Era una fiesta judía. Muchas de las grandes fiestas que tienen los cristianos o que tenemos los cristianos o que tiene el cristianismo son porque nos las dieron nuestros abuelos, podríamos decir. No le guste a quien no le guste, pues ni modo. Los abuelos son los judíos, los padres los católicos, cristianos católicos, y los cristianos evangélicos son, pues vendría siendo como los nietos, ¿no? Eso no lo digo yo, lo escuché de un gran apóstol cristiano no católico. Los judíos, los católicos, cristianos católicos, porque los cristianos evangélicos no vienen directamente del tronco, ¿verdad? ¿O sí? No. Esos nacieron de 1500 con la Reforma Protestante, 1517. Pero los cristianos católicos, los que permanecemos en el tronco, venimos directamente desde allí, ¿no? Y habían antes de haber cristianos, ¿Jesús qué era? ¿De qué nacionalidad y religión era Jesús? Judía. De hecho, nunca dejó de ser judío. Murió judío. No murió cristiano. Pues no, él es el fundador, pero él no vivió en una comunidad cristiana, él vivió en una comunidad judía. Él fue judío. ¿Sí lo entiendes o te escandaliza? Bueno, yo espero que ustedes hayan dicho, sí lo entiendo, hermano, ya lo sabía, ¿no? Amén. ¿Qué debemos de hacer ante los judíos nosotros? Y doy una lista ahí: amarlos, respetarlos, honrarlos, orar por ellos. Espero que ya a partir de ahora empieces a orar por los judíos, aprender de ellos. ¿Y por qué? Porque gracias a ellos nosotros tenemos a Jesús. Gracias a ellos tenemos la salvación, porque dice la Escritura que la salvación viene de los judíos. Gracias a ellos tenemos la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y como Pablo era judío, y la gran mayoría de los que escribieron el Nuevo Testamento eran judíos, la gran mayoría. Por lo tanto, de ellos procede. Si hubiera sido un azteca, diríamos de los aztecas nos viene la palabra de Dios, porque la escribió un azteca inspirado por el Espíritu Santo, pero, lo siento, pero fueron judíos, no aztecas. Amén. Espero más amenes. Y porque
Y porque la revelación del pacto, ¿de quién es? ¿De quién nos viene? La revelación del pacto antiguo. Y el modelo del pacto antiguo es el modelo del pacto del Nuevo Testamento. Amén. Estamos en el año del pacto. Espero que esté estudiando sobre el pacto. El modelo del año del pacto antiguo que Dios inspiró a Abraham, a Moisés, es el mismo modelo que se vino a plenitud, como dice Gálatas 4:4, a plenitud con Jesucristo. Es el mismo, pero dimensionado, potencializado, remasterizado y remix, como todo lo que quiera, ¿no? Pero se ha hecho de una manera más poderosa. Amén. Apúntele ahí, porque esas cosas no vienen aquí. ¿Y por qué debemos llamar al pueblo de Dios, al pueblo judío? Porque él dijo que era la niña de sus ojos. Ay, hermano, pero ese es el Antiguo Testamento. Ahora es la iglesia. No, el pueblo, Dios no se retracta, dice la Escritura, y si lo dice el Nuevo Testamento, Dios no se retracta ni de sus dones ni de su vocación. ¿Entiende lo que es vocación? Es una palabra latina que viene vocare, llamado. Y Dios hizo un llamado al pueblo de Israel, le llamó mi pueblo. Esa es una vocación. Dios le dio una vocación al pueblo de Israel. Tú serás mi pueblo. Y no escogió otro. Ama a todos los pueblos, pero solamente escogió a los judíos. Los cristianos por siglos maldijeron y odiaron a los judíos. De hecho, yo estuve investigando para poner este parrafito nomás que es el que sigue. Estuve investigando y me encontré revistas de los años 40 para atrás, donde decía los enemigos de Cristo. Así se le llamaba a los judíos, y se veía a los judíos haciendo allí cosas, ¿no? Los asesinos de Jesús. Y de hecho en la liturgia católica había una oración para convertir a los pérfidos judíos. Esa palabra pérfido es la grosería más grande que puedes oír decentemente. Cuando alguien te diga pérfido, aunque no lo entiendas, pero te dijo algo muy feo. Y todo eso vino a traer revelación. Hay un pasaje de la Nostra Aetate, es un documento del Concilio Vaticano II, que traducido al español quiere decir nuestra edad o nuestro tiempo, donde Pablo VI, los padres conciliares fueron inspirados por el Espíritu Santo para quitarle la maldición a los judíos. Porque nosotros podemos dar mantos de maldición. Yo le doy un manto, esta es una persona, y yo le lanzo un manto de maldición. ¿Qué quiere decir? Que en un momento histórico, alguien de autoridad maldijo a este hombre, pero también le dijo: maldito tu hijo, maldito tu nieto, maldito tu bisnieto, maldito tu tataranieto, maldito. Ese es un manto de maldición. Y se había puesto por siglos un manto de maldición sobre el pueblo judío. Y en ese momento el Espíritu Santo, porque aunque haya sido muy religioso, el Espíritu Santo tenía que hacer algo con la Iglesia Católica. Amén. Llegó ahí de esa manera, inspiró a los cristianos católicos y les dijo: no más maldigan a mi pueblo. Y lo captaron, y desde entonces, aunque no se vea, porque este manto pesa, porque todavía hay mucha gente ignorante, mucha gente que no tiene un conocimiento verdadero, que todavía tiene mantos de maldición para los judíos, para los protestantes, para los musulmanes. Bueno, con los musulmanes es diferente, ¿no? Porque nosotros no tenemos directamente nada que hacer con los musulmanes. Con los judíos sí, porque es el pueblo de Dios y de ahí salimos. Amén. Aunque ellos no hayan dado el paso, pero no los debemos de maldecir. Hay una maldición, hay algo que dijo Dios. En otras palabras, pobre de mí el que maldiga a mi pueblo. Pobre de él.
Pobre de él el que maldiga a mi pueblo. Por eso tienes que conocerlo, amarlo, respetarlo, honrarlo, orar por él. Yo no te quiero manipular en este sentido, pero si llega a haber una guerra contra Israel de cualquier otro pueblo, ojalá no sea Estados Unidos. Ojalá no sea Estados Unidos contra Israel. Pero cualquier otro pueblo que ataque al pueblo de Israel, yo no te quiero manipular en eso. Yo quiero que llegues a la revelación, pero tú solo. Yo te voy a explicar, pero la revelación tiene que llegar a ti. Pero ojalá, y te lo digo en árabe, ojalá quiera Dios que tú estés a favor de Israel. Eres sionista, no, soy mexicano. y bueno, no soy sionista como partidista. Yo soy más bien biblista. ¿Sí? Dice la Nostra Aetate, es en latín, Nostra Aetate, dice: al investigar el misterio de la Iglesia, este sagrado concilio recuerda los vínculos con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham. El pueblo cristiano estaba íntimamente unido a la raza de Abraham, que son los judíos. La Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas, tanto en Moisés y los profetas. Aunque tú no seas judío, tú tienes que amar, respetar y conocer el Antiguo Testamento cual judío. Amén. Amén. O sea, como un judío. ¿Y qué más? La verdad, después de que yo conozco el pueblo judío, yo hice una pequeña reflexión que la voy a publicar ahorita. Y yo dije: Señor, me hubieras hecho judío y no azteca. Bueno, no soy azteca, yaqui o seri, ¿no? porque tienen unas raíces tremendas los judíos. Créanme que un judío cristiano o un judío mesiánico, oh my God. Y créanme, ¿saben cuál era lo más grande? Nomás no se lo digan a nadie, en eso sí es secreto. Lo más grande es que hubiera sido un judío cristiano católico. Estás completito. Con todo el perdón de los evangélicos, con todo el perdón de los católicos y entre ellos con todo el perdón de ustedes, pero tener eso, judío, nacido con raíces católicas y sin salirte de la iglesia católica, ser un nacido de nuevo. ¡Wow! Pero, sorry, son mexicanos. Tienen el nopal, igual que yo, aunque lo quieran disfrazar de estrella. Amén. No la estrella de Israel, la gringa. Amén. Bueno, pues ese es un sueño guajiro. Ya no va a pasar. Al menos de que una nieta tuya se case con un judío, que no creo, porque ellos se casan entre ellos. ¿Están bien? ¿Ok? Pero bueno, sería algo que me imaginé yo. ¡Aleluya! Ok, vamos. Y la iglesia sigue diciendo, estoy leyendo Nostra Aetate en el capítulo 4. Más abajito, casi al final, dice: por lo cual la iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo con que Dios, por su inefable misericordia, se dignó a establecer la antigua alianza, ni puede olvidar que se nutre de las raíces. Pasamos a la hoja siguiente. Del buen olivo, en que ha sido injertado las ramas del olivo silvestre. Bienvenidos, ustedes son el olivo silvestre. ¿Sí entienden la palabra olivo? Es un árbol, aquí el experto en árboles, ¿no? Un olivo hay silvestre y hay buen olivo cultivado bien. El cultivado bien es el que lo cuidas y lo riegas. El silvestre es el que nace en el campo. Allá nacimos, ¿no? ¿Crees pues la iglesia que Cristo nuestra paz reconcilió
por la cruz a judíos y gentiles. O sea, tú eres gentil y yo soy gentil. A los que no somos judíos somos gentiles. Y que de ambos hizo una sola cosa en sí misma. Al principio eran judíos cristianos. O sea, si hubieras quedado todo así, después del siglo IV nos hubiéramos llamado judíos cristianos católicos. Pero que pues el orgullo es grande, ¿eh? El orgullo es bien grande. Estoy hablando de la actitud, no se diga de Leviatán. Bien grande. Y el orgullo, lo religioso, dividió judío, cristiano, y lo partió en dos. Y por eso tenemos que orar para que los judíos vengan a Cristo. De hecho, yo me encontré varios documentos de la iglesia donde dice los papas que no debemos de orar porque antes era como un no lo malinterpretes, no están diciendo que no debemos de orar por ellos, sino que no los debemos obligar. ¿Sí me explico? Porque antes era, si tú quieres ser mi amigo, tienes que hacerte cristiano. En ese sentido, con los judíos. Una cosa es los sintoístas, los budistas y los musulmanes. Con ellos usted puede tener una amistad porque trabaja aquí en Estados Unidos. Hay muchos de musulmanes y de otras religiones, ¿no? No digamos denominaciones. Y usted tiene que sonreírle a todos, ¿no? Decir, así, ¿ay, eres musulmán? No, o sea, Cristo le sonreiría a todos, ¿no? Sí. Pero amistad, o diálogo de que podemos llegar a un diálogo religioso, está un poco difícil. Un poco difícil. Es más fácil que podamos tener un diálogo con los judíos. Con los únicos que podemos hacer ecumenismo, o sea, un diálogo fraterno, profundo y unidad del cuerpo de Cristo son con los cristianos no católicos o cristianos protestantes. Con ellos son con los únicos que podemos hacer diálogo ecuménico. Con los judíos podemos tener relación porque son nuestros abuelos. Con los musulmanes, budistas y los demás podemos sonreírles y platicar y tal vez darle la mano. Pero no podemos tener un ecumenismo con ellos. Como que se entiende mal el ecumenismo. El ecumenismo es donde está Jesús como punto de unión. Amén. Y si tú eres cristiano católico nacido de nuevo y tú eres cristiano evangélico, podemos tener una unidad y un diálogo y trabajar juntos. Si Jesús es la única persona que está de mediador. Si tú metes a un santo y a una virgen, ahí ya va a haber un problemón tremendo. Amén. Jesús une. Ya, y la persona de Jesús une. Si metes a otro, ya va a haber una desunión. Amén. Ay, qué duro es usted. Sorry, es lo que hay. Es lo que hay. Sigue diciendo, la iglesia tiene siempre ante sus ojos la palabra del apóstol Pablo sobre sus hermanos de sangre. Pablo era judío y era romano. Tenía las dos nacionalidades, como algunos aquí pueden irse a México y tener las dos nacionalidades. No, mucho antes, creo que aquí, si querías ser gringo, la tenías que negar la nacionalidad mexicana. Ahora ya puedes tener las dos. Es bien un privilegio poder tener dos nacionalidades de cualquier otro país, ¿no? Pablo la tenía. Y dice Pablo, ¿a quién pertenecen la adopción y la gloria, la alianza, la ley, el culto, las promesas y también los patriarcas de quienes proceden? Cristo según la carne. Todo el Antiguo Testamento es de ellos y nos lo dieron. Y Cristo pertenece de ellos, dice Pablo. La salvación viene de los judíos. Viene de Jesús. Jesús es judío. Nunca dejó de ser judío. Nunca dejó de pensar como judío en la cruz. Ahí Jesús, hombre,
Jesús hombre, Jesús en la carne, como dice Pablo, no lo entiendan como en el pecado, sino en la carne, en la humanidad. Jesús nunca dejó de ser judío. Por eso conoce la nacionalidad de tu Salvador. Yo estoy seguro que si Jesús hubiera sido azteca, ya anduviéramos nosotros. Pero no, Jesús se hizo judío. Amén. Fuera justificada todas las danzas que dan ahí. Pero no, se hizo judío. Sigue diciendo más abajito, como afirma la Sagrada Escritura, Jerusalén no conoció el tiempo de su visita. Gran parte de los judíos no aceptaron el Evangelio e incluso no pocos se opusieron a su difusión y mandaron perseguir y matar a algunos cristianos. Esto es lo que nos debe de doler, que Jesús, que el Hijo de Dios se encarnó de una virgen judía, nació en el seno de una familia judía, en un país judío, en una ciudad judía, bajo una ley judía, para salvar a los judíos. Y los judíos no conocieron el tiempo de su visitación y lo negaron. Pero no por eso se justificaba la iglesia cristiana católica especialmente. Y todos los cristianos, y decían, pérfidos judíos, asesinos, enemigos de mi Salvador, por lo tanto mis enemigos. Pero en ningún momento Jesús dijo que eran sus enemigos, y Dios menos dijo que eran sus enemigos. No conocieron el tiempo de su visitación, porque se aferraron a sus costumbres, a sus tradiciones. ¿Qué no pasa eso en nuestra iglesia actualmente? ¿Que no es lo mismo que pasa? Que nosotros venimos con el evangelio de la verdad y no, aferrados a sus tradiciones antiguas y aferrados. Ahora, no por eso nosotros vamos a maldecirlos. ¿Sabes por qué? Porque en la negación tienen su maldición. Y tú no tienes que maldecir lo que ya está maldecido. Ahora, yo no estoy diciendo que están maldecidos los judíos. Entiéndame. Ellos están en la espera. En la espera. En la espera. Y nosotros tenemos que orar para que se mantengan y un día la revelación llegue plenamente. Si tú tienes un amigo judío o una amiga judía, tú hónralo, porque usted es de la nacionalidad de mi Salvador. Amén. Y ahí lea el resto de cómo la Nostra Aetate habla acerca, a favor del conocer, amar, respetar, honrar y orar por los judíos. Y esté usted verdaderamente por conocer esta costumbre de los judíos. La fiesta es muy rica. Dios sigue hablando a través de esto a los cristianos. Ahora el Pentecostés judío, vamos a ir aterrizando, ¿no? Ya vimos una justificación de por qué nosotros debemos de buscar y amar al pueblo judío, porque de ella nos viene más de la mitad de la Biblia, hablando literalmente, ¿no? Porque son más libros del Antiguo Testamento que del Nuevo. Pentecostés judío es una fiesta celebrada el día 6 del mes de febrero, Silván. Así se llama el mes de febrero judío, Silván. Es más o menos entre finales de mayo y principios de junio. Varía un poco. Hoy el Pentecostés va a caer el domingo 15 de mayo. Es el Pentecostés. El nombre hebreo es Shavuot. Este es el nombre hebreo de Pentecostés, de la fiesta. Váyaselo aprendiendo. Shavuot. El Shavuot, o que traducido al español son las semanas. Las fiestas del Shavuot tienen lugar durante la cosecha del trigo al fin de la primavera y comienzos del verano. Es donde más o menos estamos ahorita, ¿no? Fíjese, ¿dónde exactamente vino a quedar la fiesta de Pentecostés? Vamos a entenderlo un poco más adelante, que se lo voy a adelantar. Fiesta de Pentecostés cristiano
es la venida del Espíritu Santo. Ahorita deje eso ahí latente. No vamos a entrar en eso, pero ahorita yo quiero que entre a la fiesta judía. Y conforme entramos a la fiesta judía, podemos pasar a la fiesta cristiana. Amén. Pero imagínate, nomás ve razonando un poco. Si tú ya sabes que la fiesta de Pentecostés cristiana es la venida del Espíritu Santo, y la fiesta del Shavuot era tenía lugar durante la cosecha del trigo. Cosecha, venida del Espíritu Santo. Ya empieza a usar la inteligencia espiritual. Wow. ¿Qué cosechó en Pentecostés la iglesia cristiana? ¿Qué cosechó? Bautismo. Cosechó a la iglesia cristiana y un montón de gente. 3,000 personas en esa mañana, en un discurso tal vez de unos 10 minutos que se aventó Pedro, pero no el Pedro de la negación, sino el Pedro de la resurrección. Amén. No era nada de parecido. En ti tiene que haber un antes y un después. En ti tiene que haber un antes, Luis, el Luis de Veracruz y el Luis de Jesús, el Carlos soldado y el Carlos de hoy. Tiene que haber un antes y un después. Por el amor de Dios, no se traiga a Luis de Veracruz. Déjalo allá, ya clavado en la cruz del Calvario. Amén. Porque cuando te traes a ese hombre viejo a esta nueva temporada, te va a ser un grave problema. Y sabes lo más triste, que también nos vas a echar para acá el problema. Te van a tronar las cosas. Te van a tronar los huesitos, ¿cómo? Te van a tronar las cosas. Las cosas, dice la profeta aquí. Bueno, Levítico 23, 15, 16. Maura, léelo por favor. Fuerte. Ahí mismo. Contarán 7 semanas a partir del día en que entreguen la gavilla ofrecida con el gesto de presentación. O sea, a partir del día siguiente al sábado. Las semanas deberán ser completas. Por eso tendrán que contar hasta el día siguiente al séptimo sábado. 50 días en total. Entonces ofrecerán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Por eso se le llama, traducido en hebreo, ¿cómo dijimos que se llamaba esta fiesta? Ahí está. Shavuot. Que traducido al español, semanas. ¿Cuántas semanas son? Si son 50 días, ¿cuántas semanas son? Rápido. 7 por 7. No, 7 por 49 más el día 50. Muy bien. Entonces es la fiesta de las 7 semanas o de las semanas. Por eso dice la Escritura, contará 7 semanas. Ahora, cuando en la Biblia se ve que se encuentran los días, escucha bien esto, varias veces vas a ver que el Señor les dice, cuenten los días, cuenten las semanas. Está hablando o está encerrando un ansia, ¿entienden el ansia? Ansia, un hambre, porque llegue ese día. Un ansia, un hambre. El Señor les dice, empiecen a contar. Quiere decir que empiece a llenar. Cuando Jesús muere, resucita y sube al cielo, les dicen los ángeles, ese mismo que subió, bajará. Y lo vamos a ver en la próxima semana, que tiene doble dimensión espiritual este pasaje bíblico. Se refiere a que algún día va a venir en la segunda venida, porque Jesús ya no va a venir como niño, ¿verdad? No. ¿Cómo va a venir? Como el Señor. Es que se prendió el... Va a venir como un justo juez y un rey del cielo. Ya no va a venir del vientre de una virgen. Ya pasó eso. Amén. Pero también la otra dimensión que le estaban diciendo los ángeles es que, hey, vengan para abajo, porque algo que subió al cielo va a bajar dentro de unos días.
Amén. Entonces, lo que tienes que entender es que en la Biblia, cuando se habla de cuenta los días, se está diciendo, tengan una ansia, un hambre. Empiecen a tener una, ¿cómo le decimos nosotros? Una expectativa. Pero cuando tú vives al día tuyo, oh my God. Cuando tú vives al día tuyo, oh my God. No tienes expectativa de Dios. Y dice Dios, le interesan más sus días, les interesa más lo que está pasando en sus días que lo que yo estoy por hacer. Amén. Usted no vive el señorío de Jesús. Cuando vives el señorío de Jesús, tú te rompes todos tus esquemas personales y tu agenda personal. Tú dices, ya no me importa lo que yo haga, aunque lo tenga que hacer. Ya no me importa más esta situación por aquí, porque usted está esperando más el bill del mes que la venida del Señor. Amén. Está más preocupado y está contando los días. ¿Qué cuentas? Le dice el esposo, la esposa, o al revés. Ahí pónganse cada quien el saco. Están contando cada uno. ¿Qué estás contando, vieja o viejo? No, yo le voy a contar como hombre porque soy hombre. ¿Qué estás contando, vieja? ¿La venida de Pentecostés? No, la renta que tenemos que pagar. Y le da un descanso en el espíritu al viejo o a la vieja, depende cómo lo interprete usted. ¿Qué estás contando? El día de mi cumpleaños. Tin, tin. ¿Qué estás contando? Que me llegue el cheque para irme a comprar a la tienda. ¿Cuál es tu expectativa, ¿Cuál es tu expectativa? ¿Quién es tu Señor? Al que esperas. ¿Sí sabías eso? Al que esperas es tu Señor. Bueno, ya les di poquito avivamiento. Ahora volvamos al estudio. Aleluya. Sí, porque los vi que ya estaban dejando el apunte. No deje el apunte, volvamos al apunte. La Pascua judía, salida de la esclavitud. Los judíos celebraban la Pascua. El Señor les dijo, celebren la Pascua, porque eso les va a recordar cuando salieron de Egipto. La Pascua era la celebración de la salida de Egipto. La Pascua judía no encuentra plenitud, sino hasta que se llega a Pentecostés. ¿Escuchó bien eso? La Pascua judía, ahí vienen los judíos. ¿Qué celebraban los judíos en la Pascua? Ya que lo acabo de decir. ¿Qué celebraban los judíos en la Pascua? Dígalo. La salida del pueblo de la esclavitud. ¿Ok? Pero no encuentra su plenitud hasta que llega al Sinaí. ¿Qué pasó en el Sinaí? Se reveló el Señor. Se le dio la ley. Entonces, el día que el Señor dio la fiesta, el Señor dijo, van a celebrar aquí una fiesta que se va a llamar, ¿cómo se va a llamar en hebreo? Shavuot. No, Shavuot, ese es el rey de los ejércitos. Shavuot. Léalo. Shavuot, que es Pentecostés. Amén. No lo entendieron. Mire, salieron el día, ellos no tenían fiesta, ni pueblo era. Salieron, y el día que salieron, el Señor le dijo, hey, Moisés, dile que este día lo van a recordar todas las generaciones como el día de la Pascua. Pascua significa paso de la esclavitud a la libertad. Aleluya, la Pascua, espérense. Pero un día llegaron a las faldas del Sinaí. Se estacionó el pueblo. Por eso los demonios de idolatría estaban a todo lo que daban en ese día, porque querían desenfocar. Los demonios que desenfocan a la gente son los demonios religiosos e idólatras. Mientras Moisés y Dios estaban a todo lo que daban en el monte Sinaí, con tal revelación que Dios hasta se emocionó de más. Estoy hablando, esto, el énfasis es mío, ¿no? Que escribió con su puño y letra las primeras tablas de la ley. Y venía, y ese día se va a llamar Shavuot, el día de Pentecostés, el día en que se reveló Dios de una forma diferente. ¿A poco crees que Dios estaba con Moisés? Mira, escucha bien esto.
Dios lo sabe todo, ¿sí o no? Se llama omnisapiencia. Dios estaba con Moisés, pero estaba atravesando a Moisés y estaba viendo lo que estaba haciendo el pueblo. ¿Ah? Pero Dios no quita, Dios no es desenfocado. Dios no dice, espérate, hijo de la mira, el pueblo tuyo. Dios no hizo eso, ¿no? Dios estaba enfocado en lo que estaba haciendo. Y qué bueno que Dios sea Dios, porque yo lo hubiera agarrado a los dos a palazos. En cambio, Dios se enfocó en lo que tenía que ser. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué usted no vive a plenitud el cristianismo? No lo vive a plenitud, precisamente porque se desenfoca. Porque se desenfoca. Porque se desenfoca. Señor, voy a orar. Ahora sí me voy a disponer a orar. Y te acuerdas de la agenda personal. ¿Verdad? La estufa en los frijoles en la estufa. Y estoy hablando de cosas decentes, porque tienen cada mente, ¿no? Que se acuerdan de cada cosa. Amén. No, dicen amén. Bueno, ok. Seguimos, Señor. En Pentecostés la donación de la ley. Un pueblo que se constituye como tal, hasta que tiene una ley propia. En ese momento el pueblo fue pueblo, aunque estaban en la idolatría. ¿Y qué pasó en Pentecostés histórico, en el Pentecostés cristiano? ¿Qué pasó? Dijimos ahorita que ¿qué cosecharon? La iglesia. Dilo fuerte. La iglesia. Que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Amén. Amén. ¿Qué nació en Sinaí? El pueblo de Dios, porque tenían una ley. Un pueblo no es constituido hasta que tiene una ley propia. Y en Pentecostés hubo un pueblo nuevo. Porque ¿cuál era la ley? ¿La ley de quién? El Espíritu. Acuérdense lo que dijo el Señor en el Antiguo Testamento. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros. No le tendrá que decir el hermano mayor al hermano menor: mira, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Qué significa? Porque el Espíritu va a venir y va a tomar a la gente. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a haber mentores ni predicadores. No se refiere a eso. Se refiere a que el Espíritu Santo vendrá y confirmará todo en tu corazón. Cuando tú no entiendes la revelación, hay un problema con el Espíritu Santo en tu corazón ahí. Amén. En el judaísmo la Pascua era originalmente una fiesta de primavera y se convirtió en una celebración de la salida de Egipto. Voy a ir leyendo rápido, lo estudias con más detalle en tu casa. Las fiestas de las semanas, una antigua fiesta de recolección de frutos al final de la cosecha del trigo. En esto está en Éxodo 23, 16 y el capítulo 34, verso 22. Se convirtió en la celebración del día en que fue dada la Torá en el Sinaí. En el Sinaí. O sea, Dios empezó a darle sentido a las fiestas que ya tenía, ¿no? Las fiestas que ya tenían, que las fue preparando. ¿Por qué Dios tomó fiestas que como que ya estaban en ese pueblo? ¿Por qué Dios tomó esas fiestas? Porque para que una fiesta reúna a la gente, necesita que haber una tradición, ¿no? Piensen en sus ranchos allá en México, en sus pueblos. Piensen en sus pueblos, en sus ranchos, las fiestas que tienen. Que en una de esas llegara el poder del Espíritu Santo a tu pueblo y dijeran: ¿saben qué? Ya no va a ser la fiesta de San Policarpo. Ahora vamos a hacer una fiesta celebrada a Jesucristo, el Rey de Reyes. Pero como si ponemos otra fiesta, la gente no va a ir. Vamos a ponerla en esta fecha, y cuando llegue toda la gente, porque vienen desde Estados Unidos y Canadá, porque en el rancho la gente salió, hasta se fue a Canadá y Europa, y vienen en la fiesta. Entonces cuando estén aquí les vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo Rey.
Ese es el sentido. O sea, Dios transformó las fiestas que había, porque para el pueblo eran bien importantes las fiestas. Las fiestas para los judíos son bien importantes hasta la actualidad. De hecho, así deberían de ser las fiestas cristianas, porque Dios se mueve en las fiestas, porque en las fiestas Dios celebra un carácter de Él, se celebra el carácter de Dios, y usted tiene que conocer el carácter de Dios y celebrar el carácter de Dios. En cada fiesta se exalta una parte del carácter de Dios. Amén. Las fiestas, estoy hablando de 3 fiestas: la judía, la de Pentecostés, ahora viene la fiesta de las tiendas o los tabernáculos. Usted la conoce así en Juan 7. En Juan 7, cuando Jesús dice, Jesús puesto en medio grita con gran voz: si alguno de ustedes tiene que sed. En la Biblia tiene sed. Sed. La fiesta de los tabernáculos, una antigua fiesta de la vendimia, Éxodo 23:16, conmemora el tiempo en que los israelitas vivieron en tiendas durante su estancia en el desierto y Dios les dio agua. Por eso en esa fiesta el agua era abundante en el pueblo. Tú salías, ya ves que el 16 de septiembre en el DF, cuando vas al Zócalo, te tiran huevos con harina, ¿no? Pues en los tabernáculos la gente te ofrecía: ¿quieres agua? El agua era abundante. Entonces Jesús está como loco, porque en ese día Jesús dice: si alguno tiene sed, nadie tenía sed en esa fiesta, porque había agua abundante en todas partes. Entonces se refiere a algo diferente: el agua del Espíritu, la del Juan 4, la que le habla a la mujer. Amén. Seguimos avanzando. El nombre de estas fiestas ha sido variado, ha ido cambiando. Algunos le llaman la fiesta de las semanas. Ahí está una explicación. Lo siento para los que nos están escuchando en internet, si le interesa, yo puedo enviarles el esquema, porque vamos rápido, lo quiero dar en poco tiempo. La fiesta de las semanas, la fiesta del día de las primicias, esos fueron los nombres que fue teniendo Pentecostés a través de la historia. La fiesta de las cosechas, y cada uno encierra algo poderoso, La fiesta del Atzeret y la fiesta del tiempo del don de nuestra Torá. Como los judíos se quedaron con la Torá y los judíos aman profundamente la Torá, nosotros también tenemos que conocer la Torá y conocerla bien, porque para el pueblo judío es bien importante la Torá. Amén. Y por último, se le llama la fiesta del 50º día, o con una sola palabra más conocida que Pentecostés. Pentecostés. Eso nosotros la vemos en un libro que le llamamos deuterocanónico, que no está en el canon corto que tienen, por ejemplo, la Reina Valera, sino en el canon largo, que toma 7 libros de la revelación de los judíos que estuvieron en la Alejandría. Amén. Ya hemos hablado en algún momento de esto, y eso está en Tobías 2:1. Pentecostés cristiano. Ahora vámonos al Pentecostés cristiano. La palabra Pentecostés tiene su raíz en el griego Pentecota, que quiere decir 50. Acuérdense que se cuentan 50 días después de la resurrección de Jesús. Del último domingo, el tercer día en que resucita Jesús se cuenta ahí. A partir de ahí ya empieza a contarse 50 días y llega el día 50, es el día de Pentecostés. 50º día después de la muerte y resurrección del Señor. La naturaleza humana de los discípulos y las mujeres recibieron visiblemente esta nueva fuerza espiritual. Número 2. El Espíritu Santo descendió abiertamente sobre los discípulos con un gran estruendo, una fuerza que los invadió tremendamente. Número 3. Penetrando y llenando la naturaleza humana, la regeneró
la fortaleció y la elevó a su nivel espiritual por un poder milagroso y sobrenatural que asombró a todos los que fueron testigos en el día grande y eterno. Estoy hablando de Pentecostés cristiano. El día de Pentecostés tuvo lugar en la naturaleza del hombre un nuevo acto creador, cuyo efecto se manifestaron en el comportamiento de las capacidades, las lenguas, la mentalidad y la ciencia de los discípulos. O sea, fueron transformados. La gente se quedaba con boquiabierta al ver a esos hombres humildes hablando con tal conocimiento, ciencia. La gente se quedaba impactada al ver que ya no eran aquellos ignorantes con mente y con fortalezas mentales, sino que sus mentalidades fue transformadas, sus fortalezas mentales destruidas. Se comportaban diferente, tenían capacidades y dones extraordinarios. Óyeme, ese hombre que negó a Jesucristo, que apenas hablaba en la mañana de Pentecostés, era una tremenda flecha. ¿Y eso por qué? Porque tenían el poder del Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿usted no necesitará el Espíritu Santo para que se le caigan las hormigas? Usted no necesitará el poder del Espíritu Santo para que deje de andar de doble ánimo. Usted no necesitará el Espíritu Santo que le ayude a romper toda fortaleza mental. Pentecostés es un nuevo nacimiento para los discípulos, con una nueva naturaleza creada por Cristo en su propia carne. Por su muerte y su resurrección, la acción del Espíritu Santo está poderosamente sobre ellos. ¿Quién es la persona de Pentecostés? Hay una persona que fue revelada desde que Jesús estaba aquí. Sobre todo en el capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, Jesús empieza a hablar del Espíritu Santo. Y no lo empieza a hablar como una fuerza como se concebía en el Antiguo Testamento, sino empieza a hablar como una persona, al igual que Él. Les enviaré otro Paráclito. En la palabra otro significa que es idénticamente a Jesús en persona, mas no es Jesús, que es diferente. Amén. Wow. Eso está tremendo para cuando se agarre con los testigos de Jehová, porque ellos no creen en Dios Padre ni en Dios Espíritu Santo. Bueno, no creen que Jehová es el Padre y que Jesús es el Hijo, pero no es igual que Él. Y que el Espíritu Santo es la fuerza nomás. No, es una persona. Y estudia eso para que defienda el Espíritu Santo. O sea, es muy fácil cerrar la puerta a un testigo de Jehová. Estudie. Un día le voy a proporcionar, un día que se lo merezca, le voy a proporcionar todo eso. Que tenga hambre de eso, de decir yo quiero conocer a profundidad al Espíritu Santo. Y podemos estudiar sobre la persona, que es una persona. Cuando venga el Paráclito es una palabra griega que quiere decir, traducido como el Consolador. Esta es la traducción más lejana, pero quiere decir el ayudante, quiere decir el abogado, pero la traducción más cercanita es el que está a mi lado. Ese es el Paráclito. Luis vivió en la época del primer siglo, fue a Grecia y cometió un delito, pero no hablaba griego. Entonces el sistema judicial, el sistema legislativo estaba muy avanzado entre los griegos y los romanos. Y como él era un extranjero que no hablaba griego, el Estado le proporcionaba un paráclito. ¿Qué era un paráclito? Alguien que estaba con él a su lado y él hablaba su idioma. Cuéntame todo tu problema. Ok, ya lo conozco. Y él lo defendía delante del juez. No crean que eso lo inventaron los gringos. Eso te pasa aquí, ¿no? Usted tiene un abogado. No tengo dinero para pagarlo. ¿Qué hace el Estado? Le proporciona un abogado.
que lo defienda, ¿no? Pero eran buenos abogados, no eran de los que sacaban dinero de ahora. Amén. Alégrese, ponga la cara de Pentecostés. En el Antiguo Testamento encontramos cosas individuales y ocasionales de fusión del Espíritu Santo. Está Isaías 61, ahí. Y hay una que otra vez entre los profetas, sobre todo cuando dicen que recibían doble porción del Espíritu Santo. El que más, Eliseo, recibió doble porción del Espíritu Santo. En nadita. Miren, ustedes ven la diferencia entre así y de aquí a acá. ¿Ven la diferencia? Esto es lo que recibió Eliseo. Y esto es lo que recibimos ahora. Si no es que más. ¿Ven la diferencia? Pero la gran diferencia es que Eliseo usó lo que tenía y nosotros nos chupamos el dedo con lo que tenemos. ¿Amén? No usa lo que tiene o no entiende, por eso no recibe esa revelación. No entiende lo que tiene. Cuando entendemos lo que tenemos, lo podemos usar. Y eso es algo tremendo, es algo poderoso, es algo